¿Qué decía Almaceneros el día lunes? 13% de inflación. Para hablar un poquito sobre esto, para hacer este análisis, le damos la bienvenida al colega Juan Manuel González. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Martín, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, tenemos mucho, ¿no? Para analizar. Son muchas las aristas. Demasiado. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde te gustaría empezar? Empezamos preguntándote, ¿qué está pasando con el del azotismo en Córdoba? Linda pregunta. Llamativo también digamos, el reclamo a Schiaretti y no a Zarzora, ¿no? Ajá. Eh, Le sacan el pecho al que se va, pero no dicen nada del que viene, que está avalando también de alguna manera con bueno, se ha puesto como casi un jefe de campaña, al menos aquí en Córdoba, y gobernador electo respecto del gobernador saliente, ¿no? De su campaña presidencial, necesitado de los diputados nacionales que propone Juan Schiaretti. Sin embargo, el del azotismo le apunta solo a Schiaretti, pero no dice nada de Zarzora. Es difícil entender el mensaje del azotismo respecto de que Schiaretti está fundiendo el peronismo después de haber el esqueletismo, el peronismo, haber retenido, digamos, haber sobrevivido, de alguna manera sobrevivido a Milei. Eh, Tiene a Martín Zarzora electo hace a poquitas semanas, poquitos meses, y a Daniel Pacerini también, ¿no? Entonces digo, es difícil de entender el reproche del azotismo a Schiaretti. Por lo menos en esta instancia, veremos más adelante, veremos si hay balotaje, ahí sería otro escenario seguramente. Pero bueno, lo interesante es cómo le marcan la cancha a Schiaretti que se va, pero no dicen nada del Zarzora que viene. Al jefe, ya lo desconocen a Schiaretti, ¿no? Desconocen a quien supo ser el jefe hasta hace 10 minutos. Sí, sí, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Sí, claro. Básicamente. Pero no dicen nada del que viene. Del jefe nuevo no hay nada. Pese a que el jefe nuevo, insisto, está muy involucrado en la campaña presidencial de Schiaretti. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue eso en la interna peronista. Sí es cierto, yo creo eso, Martín, que la dirigencia política debería eh, tener gestos de altura que hasta ahora no se ven. Hay muchos más dirigentes políticos preocupados por sus vacaciones ahora o dando vueltas por el mundo que involucrados en el país que viene, ¿no? Eh, es interesante también pensar eso, cómo la casta no logra salir de su discurso y su dinámica de casta. Hay un gran discurso, y te robo un segundo con esto, Martín, hay un Sí. gran discurso de Raúl Alfonsín en el 94, en la Convención Constituyente del 94, cuando Chacho Álvarez le reclama a Alfonsín y al peronismo de Menem haber hecho el Pacto de Olivos. Y Alfonsín no solo que lo defiende al Pacto de Olivos porque dice que las constituciones acordadas son las únicas que previenen la sangre, el derramamiento de sangre, obvio, Sí. sino que dice algo muy interesante Alfonsín en el 94. Dice, las fuerzas políticas que representan a los movimientos populares de Argentina deben acordar y prepararse para resistir al poder parasitario que representa el poder económico. Casi visionaria aquella frase de Alfonsín, no la dije textual, pero ese es el concepto, respecto de la demanda que tendrán los grandes sectores tradicionales, en el buen sentido de la palabra, de la política, para enfrentar lo que viene, Martín. Bueno, vamos a meternos, es parte, sí, es importante efectivamente escuchar esto, ¿no? Y escuchar a tipos que han sabido en algún momento pacificar la Argentina, como fue nada más y nada menos que Claro. Alfonsín. En un contexto donde efectivamente esta semana nos encontramos con denuncias de parte del Partido Socialista para con Javier Milei, que fueron tratados como la escoria humana. Y parte de lo que viene sucediendo que en el día de ayer, si no me equivoco, en la legislatura porteña rociaron con nafta a una militante. La violencia viene en una avanzada cada vez más importante respecto de lo que sucede con actos de violencia en marchas, dentro de lo que tiene que ver con el discurso, etcétera. En medio de ese torbellino, y hablando de discursos, nos tenemos que meter con Patricia Bullrich. Una Patricia Bullrich que tiene que tomar una decisión sobre parte de lo que es un Damocles. No sé si coincidís conmigo, Juan Manuel. Si sale a conquistar parte de lo que queda del discurso más blando, con un discurso más blando, tiene altas posibilidades de perder parte de lo que es su capital de 16%. Ahora, si se enfoca en su 16% y se cierra en su 16%, no entra ni siquiera el balotaje. ¿En qué lugar la ves a Patricia Bullrich? ¿Ves modificando parte de lo que tiene que ver con su construcción discursiva, con su construcción respecto de la conquista de electores? Yo creo que tiene margen para modificar eso, porque tiene varios.
al poner a Melconian en la cancha como un vocero, casi como un candidato, con más preponderancia, incluso muchísimo más que Luis Petri, que es el candidato a vice, y en muchos momentos empardando el interés que hay sobre Melconian con el de ella misma, creo que tiene margen para dejar en claro que hay banderas, hay formas que hemos adoptado los argentinos de vivir hace muchos años, que hay valores que tenemos que no estarían en riesgo con ella. Hasta ahora no ha logrado hacerlo, no ha logrado instalar que la educación pública es un valor en Argentina, no ha logrado instalar que la salud pública es un valor en Argentina. Y es un valor que nos atraviesa a todos, a quienes hemos necesitado alguna vez el sistema público para curarnos, a quienes tenemos padres mayores que necesitarían en algún momento sí o sí del sistema público para contenerlos, para cuidarlos, para sanarlos. También a quienes tenemos hijos en edad universitaria que no podríamos pagar hoy una universidad privada o un esquema de privatización de la universidad, aunque seamos trabajadores formales. Pero sin embargo no ha podido instalar aún fuertemente esos discursos. La precariedad discursiva de Patricia Bullrich es evidente, siempre la tuvo, sabe hablar poco más que de orden y de seguridad, no puede avanzar más allá de esas fronteras, al menos no con solvencia. En el plano económico pudo ahora, intenta ahora, todos estos traspiés que ha tenido en el tema económico, que sea Carlos Melconian, como un economista que es muy didáctico a la hora de explicar Porque cosas. de economía Patricia Bullrich no sabe nada. O sea, cada cosa que se le pregunta a Patricia Bullrich en materia económica, le erra muy fuerte. ¿Será ahora Carlos Melconian quien saldrá a hablar sobre parte de la explicación del tema económico? Debería ser Carlos Melconian, porque también es cierto que la dirigencia política no tiene por qué saber Patricia Bullrich de economía, está claro, ¿no? El propio Guillermo Moreno dice que Cristina Fernández no sabe nada de economía. Digo, para poner el discurso o el foco en otro espacio político. No está mal que no sepa de economía. Había dicho, por querer pretender saber de economía, había tropezado muchas veces Bullrich en retenciones, un montón de cosas. Bueno, Melconian parece enderezar ese barco discursivo. Ella tiene el barco de la seguridad y el orden, y poco más, y poco menos, te diría. No hay mucho más después de eso. La parte de los valores estos que hablábamos, donde podría, de alguna manera, atraer incluso a votos radicales, o sea, a votos de sus socios políticos orgánicos, no del votante. Estoy hablando de, por ejemplo, en Buenos Aires, Federico Storani, o sea, un dirigente del radicalismo que está diciendo que Bullrich no da las garantías respecto de la ideología del radicalismo, ni siquiera está pudiendo Bullrich garantizar esos votos, los votos dirigenciales del radicalismo. Tiene todavía una campaña por delante, la campaña recién arranca, tiene poquitas horas, pero bueno, es cierto, y en esto me parece que coincidimos, Martín, que el desconcierto discursivo de Bullrich es palpable, no es una buena oradora, no sabe transmitir con claridad sus ideas más allá de lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad y el orden. Ahí está, es parte, sí, coincidimos plenamente, Juan Manuel. Y por último voy a entrar en una pregunta, vos me vas a decir es contrafáctico, Martín, pero bueno. A ver, octubre, ¿tenemos un ganador en primera vuelta? Es muy factible, ¿eh? Digo, es algo que muchos ven como algo mucho más alejado de lo que en realidad puede llegar a suceder. ¿Vos ves un Javier Milei ganando en primera vuelta? Es factible desde la matemática y es recontrafactible desde lo político. A ver, creo que no podemos dejar de ver la provincia de Buenos Aires como un factor ordenador. En Buenos Aires Milei salió tercero. Es cierto que con Juntos por el Cambio, con una interna muy fuerte, la diferencia fue realmente muy poquita entre los candidatos a gobernadores de Bullrich y de Rodríguez Larreta, de Grindetti y de Santilli. Habrá que ver si esa dirigencia tiene la capacidad superadora de ver a lo que se enfrentan. Habrá que ver qué pasa. Ese me parece que es el gran interrogante, ver qué ocurre en la provincia de Buenos Aires y ver qué ocurre en la otro gran distrito, que es Ciudad de Buenos Aires, donde Milei también quedó tercero. Son esos dos grandes distritos Ahora, los que me parece que van a tener un rol central para que esa matemática final dé claro, el 40%. Ahora, suponiendo que no llegase a ganar en primera vuelta, que es muchísimo lo que tiene, en un balotaje, en un hipotético Sí. balotaje, ¿Massa consigue el 50% más uno de los votos? Qué difícil, creo que es Digo, porque quiero decir, totalmente en esa desconocido. lógica, Lo que pasa es que Massa tiene 150% de inflación, Martín.
Claro, es imposible. Y ahí donde se choca y ahí donde entra, que muchos piensan, che, con esta inflación, lo menos peor, siguiendo esa lógica de pensamiento, ¿no es Bullrich? Y bueno, obviamente sectores del kirchnerismo, del campo, dicen, no, bueno, nada, o sea, no entra en la cabeza. Por eso digo, son esos sapos que hay que digerir en uno y otro espacio, ¿no? De ver cómo se acomodan. Ahí está. Parece difícil que Sí. Milei no tenga hay que ver cómo evoluciona esto, hay que ver qué pasa en el electorado cuando se profundiza, porque también lo de Milei no está dando muchas explicaciones. Está claro que Milei está rodeado de un menemismo, de- aparte del menemismo que fracasó, el menemismo del SEMA, digamos, de los economistas del SEMA, no del menemismo de Cavallo, ¿no? Está rodeado del peor menemismo. Sin decir que con esto que Caballo fue bueno, pero digo, queda Sí, mucho sí, claro. por analizar y por ver qué pasa, Martín. Ahí está. Es muy difícil. Es la palabra de Juan Manuel González, que así como ustedes lo ven, modesto, él es modesto, es un hombre modesto, es un hombre que ha sido nominado a los Gracias. Martín Fierro Feral. ¿Eh? Ponémelo, enfocámelo, ponchámelo a Juan Manuel. Cómo se recibió eso? Fueron nominados con voz y voto, hay que decirlo de esta manera, al Martín Fierro Federal. Nosotros estamos muy contentos, Martín, porque nosotros, el equipo de Voz y Voto, tenemos la asistencia técnica de Ideas HD, pero la parte periodística somos todos periodistas formados en la gráfica. Sí, claro. Incluso el programa se hace aquí en La Voz del Interior, en el estudio de La Voz del Interior, en el diario. O sea que para nosotros, imagínate, estar en competencia es algo que nos llena de orgullo, porque bueno, es como que aprendimos a hacer algo de lo cual no estábamos preparados para hacerlo. Y nos llevó un montón de tiempo y un montón de esfuerzo, un equipo muy grande que hay con la colaboración de toda la empresa y de personas muy talentosas. Pablo Chumbi, para mí quizás el mejor humorista gráfico de Argentina, que nos da una mano. Bueno, toda la producción, todos los equipos trabajando para este proyecto. Estamos muy, muy contentos, más allá del resultado final, obvio. Ahí está, Juan, muchísimas gracias como siempre. A vos, Martín, muchísimas gracias.